Debajo de nuestros pies, a metros o incluso kilómetros de profundidad, existe un mundo paralelo que la mayoría de los seres humanos jamás verá. Un mundo de cavernas del tamaño de ciudades, ríos que fluyen en la oscuridad total, bosques sin luz solar, lagos que llevan millones de años aislados del resto del planeta y estructuras tan antiguas que hacen que nuestra historia parezca un parpadeo. No son lugares inventados, no son escenarios de ciencia ficción. Son reales, están documentados, y muchos de ellos fueron descubiertos casi por accidente. Hoy vamos a recorrer los 10 lugares subterráneos más increíbles del mundo, que con toda honestidad, nadie debería haber encontrado jamás. Porque su existencia desafía lo que creemos saber sobre este planeta. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. 1. La cueva de Son Doong, Vietnam. La cueva más grande del mundo. Cuando el agricultor Ho Can tropezó por primera vez con la entrada de esta caverna en 1991 en la jungla de la provincia de Quang Binh, en Vietnam, no tenía manera de imaginar lo que había encontrado. De hecho, él mismo olvidó la ubicación exacta durante años. No fue hasta 2009, cuando guió a un equipo de espeleólogos de la Asociación Británica de Espeleología hasta el lugar, que el mundo conoció la magnitud de lo que se escondía allí. Son Doong, cuyo nombre en vietnamita significa río de montaña en cueva, es la cueva más grande del mundo por volumen. Tiene más de 9 kilómetros de longitud, 200 metros de altura en algunos puntos y 150 metros de ancho. Es tan enorme que tiene su propio sistema climático. Nubes se forman en su interior, hay viento y la temperatura varía a lo largo del recorrido. Dentro de Son Doong existe una jungla subterránea completa, árboles de hasta 30 metros de altura que crecen gracias a la luz que entra por los colapsos del techo, y un río que corre a través de ella. En 2013, National Geographic la documentó extensamente y fue abierta al turismo en cantidades muy limitadas. Solo 1000 personas al año tienen permiso para entrar. Para ponerlo en perspectiva, un bloque de 40 pisos de altura cabría con comodidad dentro de sus cámaras principales. 2. El lago Vostok, Antártida, un océano congelado en el tiempo. A 3.769 metros bajo la capa de hielo antártica existe un lago que lleva aproximadamente 15 millones de años completamente aislado del resto del planeta. Se llama Lago Vostok y con 250 kilómetros de largo y 50 de ancho es el lago subglacial más grande de la Tierra. Su descubrimiento fue uno de los más sorprendentes del siglo XX. Los científicos soviéticos comenzaron a perforarlo en los años 70 sin saber exactamente lo que había debajo. No fue hasta los años 90, cuando análisis sísmicos y de radar confirmaron la existencia de una enorme masa de agua líquida bajo el hielo, que el hallazgo tomó dimensiones científicas mayúsculas. En 2012, un equipo de investigadores rusos logró perforar hasta el lago y extraer muestras de agua. Lo que encontraron fue perturbador en el mejor sentido. Bacterias y microorganismos que no correspondían a ninguna especie conocida en la superficie. El agua del lago ha estado sin contacto con la atmósfera terrestre durante millones de años, lo que lo convierte en uno de los ecosistemas más únicos del planeta. Para los astrobiólogos, Vostok es el análogo terrestre más cercano a lo que podría existir bajo la superficie helada de Europa, la luna de Júpiter. Si hay vida en Vostok bajo esas condiciones extremas, la posibilidad de vida extraterrestre se vuelve mucho más concreta. 3. Las cuevas de cristal de Naica, México, el infierno hermoso. En el año 2000, 2 mineros que trabajaban para la empresa Industrias Peñoles en el estado de Chihuahua, México, perforaron una pared en el nivel más profundo de la mina de Naica y encontraron una sala que los dejó sin palabras. La llamaron la Cueva de los Cristales, y es exactamente lo que su nombre dice. Una cueva llena de cristales de selenita, una variedad de yeso, de dimensiones absolutamente imposibles. El cristal más grande registrado mide 12 metros de largo y pesa aproximadamente 55 toneladas. Son los cristales naturales más grandes jamás encontrados en la Tierra. La cueva está a 300 metros de profundidad y la temperatura en su interior ronda los 58 grados Celsius con una humedad del 99%. Eso significa que un ser humano sin protección especializada puede sobrevivir allí apenas 10 minutos antes de sufrir un golpe de calor fatal. Para explorarla, los científicos tuvieron que desarrollar trajes de refrigeración especiales. Los cristales tardaron entre 500.000 y 1 millón de años en formarse, gracias a las aguas termales ricas en minerales que inundaron la caverna durante milenios. En 2017, cuando la empresa minera retiró las bombas que mantenían seco el lugar, la cueva se inundó de nuevo. Hoy es inaccesible, existe, pero ya no podemos entrar. 4. La ciudad subterránea de Derinkuyu, Turquía, una metrópolis bajo la roca.
En 1963, un hombre en la región de Capadocia, Turquía, estaba renovando su casa cuando derribó una pared y encontró un pasaje secreto. Ese pasaje llevaba a habitaciones. Las habitaciones llevaban a más pasajes. Y esos pasajes conducían hacia abajo, cada vez más profundo, revelando lo que con el tiempo resultó ser una ciudad subterránea de 18 niveles con capacidad para albergar a 20.000 personas. Se llama Derinkuyu, y es la ciudad subterránea más profunda conocida del mundo, llegando a los 85 metros de profundidad. No era una cueva natural, fue excavada por seres humanos, con toda probabilidad entre los siglos 7 y 8 a.C., aunque hay investigadores que apuntan a orígenes aún más antiguos. Tenía bodegas de almacenamiento de alimentos, establos para animales, iglesias, escuelas, bodegas de vino, pozos de ventilación y enormes piedras circulares en las entradas que podían ser rodadas para sellar los pasajes desde adentro. Era, en toda regla, una ciudad diseñada para que una comunidad entera pudiera vivir bajo tierra durante meses. El sistema de ventilación era tan eficiente que el aire en los niveles más profundos se mantenía fresco. Derinkuyu estaba conectada con otras ciudades subterráneas de la región a través de túneles de kilómetros de longitud. Nadie sabe con certeza quién la construyó ni exactamente por qué. Deja tu like, suscríbete y comparte. 5. La Gruta de Mobile, Rumania, un ecosistema de otro mundo. En 1986, un equipo de ingenieros en el sur de Rumania estaba realizando una prospección para instalar una central eléctrica cuando descubrieron una cueva sellada herméticamente que llevaba aproximadamente 5,5 millones de años completamente aislada del exterior. La llamaron Gruta de Mobile. Lo que encontraron dentro redefinió lo que creíamos posible en términos de vida en la Tierra. La cueva tiene una atmósfera con niveles de dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno extremadamente altos, tóxicos para la mayoría de los organismos, y prácticamente sin oxígeno en comparación con la superficie. Aún así, hay vida, mucha vida. Científicos que han entrado a la gruta con equipos de protección han identificado hasta 57 especies que no existen en ningún otro lugar del planeta, entre ellas arañas, ciempiés, pseudoescorpiones, gusanos y varios tipos de crustáceos. Todos son ciegos, no hay luz, así que los ojos son inútiles, y todos se alimentan de bacterias quimiosintéticas que obtienen energía del sulfuro de hidrógeno en lugar del sol. Es el único ecosistema terrestre conocido que funciona completamente sin energía solar. Para los biólogos, es el equivalente a encontrar vida en otro planeta sin salir de la Tierra. 6. La cueva Erwangdong, China. La cueva con su propia nube. En la provincia de Chongqing, China, existe una red de cuevas tan enorme que en 2013, cuando un equipo internacional de espeleólogos la cartografió en detalle, quedaron atónitos ante lo que encontraron. La cámara principal de Erwangdong es tan grande, con techos que alcanzan los 230 metros de altura en algunos puntos, que tiene su propia nube meteorológica permanente en su interior. Una nube real, formada por la condensación de humedad dentro de la cueva, que flota sobre el suelo rocoso y los ríos subterráneos que corren a través del sistema. El equipo de exploración grabó el fenómeno en video y las imágenes resultantes parecen sacadas de una película de fantasía, pero son completamente reales. La red de cuevas de la región de Chongqing es una de las más extensas del mundo, con cientos de kilómetros de pasajes conectados. Erwangdong forma parte de este sistema y sus dimensiones exactas aún están siendo cartografiadas. El hecho de que una cueva pueda tener su propio microclima interior, con nubes y precipitaciones localizadas, era algo que los científicos sabían que era teóricamente posible, pero nunca habían documentado con tanta claridad hasta esta exploración. 7. El río subterráneo de Puerto Princesa, Filipinas, un río bajo la jungla. En la isla de Palawan, en Filipinas, existe un río que fluye durante 8,2 kilómetros completamente bajo tierra, antes de desembocar directamente en el mar de China Meridional. Se llama el río subterráneo de Puerto Princesa y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999. Pero lo que hace a este lugar verdaderamente excepcional no es solo su longitud, es el río navegable subterráneo más largo del mundo, sino su entorno. Las cuevas que lo albergan contienen algunas de las formaciones de estalactitas y estalagmitas más impresionantes del planeta, algunas de ellas de decenas de metros de altura. El río es navegable en barca durante varios kilómetros dentro de la montaña, lo que permite a los exploradores y turistas internarse en un mundo de oscuridad total iluminada solo por sus lámparas. La parte más asombrosa, los científicos creen que existe una segunda sección del río, más profunda y aún no explorada completamente, que podría extender su longitud conocida de manera significativa.
En sus cámaras más profundas, el río alcanza profundidades de varios metros y el techo de la cueva desaparece en la oscuridad a alturas que los exploradores aún no han podido medir con precisión. 8. Las catacumbas de París, Francia. Una ciudad de huesos. Debajo de las calles más concurridas de París, a unos 20 metros de profundidad, existe una red de túneles de más de 300 kilómetros de extensión que alberga los restos de aproximadamente 6 millones de personas. No es una metáfora, son 6 millones de esqueletos, organizados y apilados en los túneles con una precisión que resulta inquietante. Las catacumbas de París tienen su origen en las antiguas canteras de piedra caliza que abastecieron de material de construcción a la ciudad durante siglos. A finales del siglo XVIII, cuando los cementerios de París estaban desbordados y comenzaron a causar problemas sanitarios graves, las autoridades tomaron la decisión de trasladar los restos a los túneles ya vacíos de las canteras. Entre 1786 y 1788 se realizaron las primeras transferencias masivas de huesos. Lo que hace a este lugar especialmente perturbador es que solo una pequeña fracción de los túneles está abierta al público. El resto, cientos de kilómetros, está técnicamente prohibido, pero existe una subcultura parisina llamada los catafiles, personas que se adentran ilegalmente en las secciones cerradas. Se sabe que allí existen salas decoradas, murales pintados en las paredes y espacios donde estos exploradores urbanos organizan reuniones. La policía patrulla las entradas, pero los túneles son tan extensos que es imposible controlarlos todos. 9. La cueva Waitomo, Nueva Zelanda, el techo de estrellas vivientes. En la región de Waikato, en la isla norte de Nueva Zelanda, existe una red de cavernas calcáreas que fue descubierta formalmente en 1887 por el jefe maorí Tane Tinorau y el topógrafo inglés Fred Moss. Lo que encontraron dentro cambió para siempre lo que se sabía sobre la vida en las cuevas. El techo de la cueva principal de Waitomo está cubierto de miles de puntos de luz azulada que crean un efecto visual idéntico al de un cielo nocturno estrellado. Pero no son estrellas, son larvas bioluminiscentes de una especie de mosca llamada Arachnocampa luminosa, endémica de Nueva Zelanda y Australia. Cada larva produce su propia luz para atraer a pequeños insectos que quedan atrapados en los filamentos de seda que cuelgan del techo, como si fuera una red de pesca luminosa. El fenómeno es completamente natural y ocurre de manera espontánea en esta cueva desde hace milenios. Lo que resulta extraordinario es la densidad del fenómeno en Waitomo. Miles de larvas en el techo de una sola cámara, creando un espectáculo que ninguna tecnología humana ha podido replicar con tanta precisión. Los visitantes recorren la cueva en barcas en silencio absoluto, mirando hacia arriba bajo ese techo de luz viva. 10. La cueva Hang Son Doong de los corales fósiles. Vietnam. La historia bajo la historia. Regresamos a Vietnam, pero esta vez a un aspecto de su patrimonio subterráneo que va más allá de Son Doong. En la misma región de Quang Binh, los espeleólogos han encontrado en diversas cuevas del sistema Phong Nha Ke Bang formaciones de coral fósil incrustadas en las paredes a cientos de metros de profundidad bajo tierra. Estos corales datan de hace entre 400 y 450 millones de años, cuando toda esa región estaba cubierta por un océano tropical poco profundo. Las formaciones fósiles están tan bien conservadas dentro de la roca que los paleontólogos pueden identificar especies extintas de coral con claridad. Pero lo que hace a este hallazgo verdaderamente extraordinario es lo que implica. El terreno bajo el que millones de personas viven y trabajan hoy en Vietnam fue, hace 400 millones de años, el fondo de un mar, y ese mar está registrado, capa por capa, en las paredes de las cuevas que se formaron mucho después. Cada metro de descenso bajo tierra en esta región es un viaje hacia atrás en la historia geológica del planeta. En algunas cámaras, los científicos han encontrado hasta 5 eras geológicas diferentes, representadas en un solo corte de pared. Es como leer la autobiografía completa de la Tierra en una sola página de roca. Hemos recorrido 10 lugares que existen debajo de nuestros pies, una cueva con su propio clima, un lago que lleva 15 millones de años solo, cristales del tamaño de árboles, una ciudad excavada para 20.000 personas. Un ecosistema que no necesita el sol para existir, una cueva con nubes interiores, un río que navega bajo la montaña, 6 millones de muertos ordenados en los sótanos de una capital europea, un techo de estrellas vivas y fósiles de océanos extintos grabados en la roca. Y esto es solo lo que hemos encontrado. Recuerda, la humanidad ha explorado menos del 5% de la superficie subterránea del planeta. Lo que existe debajo de nosotros es, en su mayor parte, territorio completamente virgen. Eso significa que hay lugares como Son Doong, como la Gruta de Mobile, como Derinkuyu, que todavía nadie ha encontrado, que están ahí, esperando, debajo de algún campo,
debajo de algún desierto, debajo de alguna ciudad que no sospecha nada. La próxima gran exploración geográfica no está en el espacio, está debajo de nuestros pies. Y lo que encontremos allí podría cambiar para siempre lo que creemos saber sobre la Tierra y sobre la vida misma. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.